Muchas veces el enemigo del ser humano no está fuera, sino dentro de su propia mente. Muy buenos días con todos. Hoy hablaré sobre el cuento Algo en el bolsillo izquierdo del abrigo y lo relacionaré con nuestro tópico que es la violencia. A lo largo de esta historia se nos presenta un personaje que vive obsesionado y preocupado por algo que lleva en el bolsillo de su abrigo. Podemos ver cómo el miedo crece cada vez más y más dentro de su mente, generándole ansiedad, pánico e inseguridades. Por más que el objeto sea algo tan pequeño y sin importancia, para él se convierte en una carga psicológica enorme. Esto se relaciona con la violencia, ya que hoy en día vivimos en una sociedad donde el pánico y la desconfianza están presentes en nuestro día a día, muchas veces generados por los atentados, por la delincuencia o por las noticias muy violentas, haciendo que las personas desconfíen de las demás, ya sea por su apariencia o por algo que lleven consigo. Un caso muy claro fue lo que sucedió aquí en Trujillo, cuando una mochila abandonada en el centro histórico causó pánico en los transeúntes, ya que ellos pensaban que eran explosivos, como normalmente se ve en nuestra ciudad. Al final solamente llevaba consigo ciertos objetos personales, pero ya el miedo colectivo ya había generado alarma en todos. Lo mismo, de igual manera en el cuento, el problema no es el objeto en sí, sino que el pánico y el miedo que éste genera en el personaje. Igual que nosotros en la vida real, un simple objeto puede causar tanto temor en nosotros. En conclusión, el autor del cuento nos invita a reflexionar sobre cómo la violencia y el miedo pueden cambiar nuestra forma de ver a las demás personas y convertir algo tan cotidiano en algo tan amenazante. Y ahora yo les pregunto, ¿hasta qué punto el miedo y la violencia están cambiando nuestra forma de mirar a las demás personas? Muchas gracias, eso ha sido todo por mi participación. La violencia no solo deja heridas en el corazón, sino también en el cuerpo y la mente. Buenos días con todos. Hoy día hablaré sobre el tópico de la violencia en relación al cuento del mundo. Este nos narra la historia de un niño que vivía con su mamá, pero ésta se hace de compromiso con un hombre, convirtiéndose así en el padrastro del niño. Este maltrataba tanto al niño como a la madre, pero ella no lo dejaba porque lo veía como su sustento económico. Un día el protagonista se cansó de todo este maltrato y decidió abandonar su casa y comenzó a vivir en la calle. Ahí realizó una casa de cartón y convivió junto a 13 gatos, quienes le brindaban compañía y lo hacían sentir en familia. Sin embargo, al final del cuento podemos observar que debido a las quejas de los vecinos, su refugio es destruido y él queda nuevamente sin hogar como en el inicio. Relacionándolo a un caso de la vida real, nos podemos centrar en lo que sucedió en Quequeña, Arequipa, donde una menor de 4 años fue maltratada gravemente por su padrastro. Y pese a que hubo varias denuncias en su contra, varias evidencias, lo dieron en libertad al día siguiente de lo sucedido. Si la violencia cambia la vida de las personas, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que esto siga ocurriendo? ¿En qué momento la sociedad se volvió tan cruel para hacer creer a nuestros niños que son culpables de sus propios miedos? Bien, en esta oportunidad les hablaré de cómo el tópico de la violencia se encuentra reflejado de la manera de abuso infantil en el cuento El Atrapasueños de la compilación de cuentos A lo mejor soy otro. Bien, la historia nos habla de una niña que se encuentra durmiendo una noche, ¿no? Y de la nada empieza a tener como sueños raros, pero en realidad, si analizamos bien, no son sueños, es su padrastro, Isidro, que vulnera su privacidad, a que va detrás del biomo donde ella tiene un espacio para dormir en la habitación compartida por su madre y sus hermanas. Bien, como podemos ver reflejada en esa historia, hay muchos casos en la realidad, ¿no? Que el poder, por así decirlo, del padre
o de la autoridad paterna dentro del hogar, como en este caso es el padrastro, genera dependencia económica, dependencia también de protección. Bueno, así lo ve la madre de la chica. Y no está muy alejado de la realidad, ¿no? Ya que recientemente un caso en Iquitos, donde sucedió lo mismo que a la niña del cuento, y que al momento de la niña tomar el valor suficiente para poder decirle a su madre, ella la culpó y la señaló de mentirosa. Bien. Y por culpa de eso, la niña fue a sus vecinos a contarles, a los pobladores de su localidad, armaron una revuelta para capturar al padrastro de la niña, ¿no? Que estaba abusando de ella. Pero fue muy tarde, ya que el padrastro se había dado la fuga, y entonces la policía capturó a la madre por cómplice del padre y la sentenció a 35 años de prisión. Bien, en este llamado les genero la siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestros niños sigan callando, o que el lugar donde supuestamente deben estar seguros, que son nuestros hogares, se conviertan en los lugares más inseguros y malogremos la mentalidad de los niños? Muchas veces la violencia nace del miedo y de la falta de comprensión. Buenos días con todos. El día de hoy voy a narrar mi tópico, la violencia. El cuento nos narra que una fuerte ola sacude la sirena a la orilla del mar. El pescador queda sorprendido y ahí nos damos cuenta que el miedo puede generar rechazo y violencia. Donde en la noticia de un joven de 18 años en Pucallpa relata que una sirena lo llama y lo sacude al fondo del mar, donde al fondo del mar, según el joven, dice que ahí había como varias especies similares a ella, o sea, y que había como una población también debajo del mar, y cuando él sale no podía hablar, no podía ni siquiera escuchar, se quedó con movimientos como de pescado, se sacudía en el piso. La historia y la noticia nos muestra que el miedo puede generar violencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿el miedo les puede hacer actuar con violencia? ¿En qué momento nos volvimos tan fríos que el llanto de un niño nos parece un ruido molesto en lugar de un grito de auxilio? Hola, en esta intervención les comentaré cómo aparece el tópico de la violencia intrafamiliar y psicológica en el cuento de los patos mandarines. Para ello, primero les hablaré sobre cómo aparece el tema en la historia y luego lo relacionaré con una situación en la realidad. En el cuento, el tópico aparece cuando los conflictos y las agresiones escalan y quiebran la paz mental de un niño inocente. Por ejemplo, en una situación podemos observar que la madre, cegada por los celos y la inseguridad, rompe el celular del padre y comienza a golpearlo en la cara. El niño entra a la habitación y llora sin saber por qué, buscando la solución en unos patos de porcelana mágicos para salvar a su familia. Esta situación nos permite comprender que la violencia doméstica no solo daña a los involucrados directos, sino que también rompe la tranquilidad de los hijos que la presencian. Este tópico también se puede observar en la realidad cuando las agresiones escalan agresiones físicas. Por ejemplo, un hecho en la realidad ocurrió en Murcia, en España, donde una madre agredió físicamente a su esposo, rompiéndole el celular y golpeándole en la cara. Todo esto a vista de una niña de tan solo 6 años, quien tuvo la valentía de llamar a la policía. Al llegar, las autoridades constataron que la víctima era el hombre, llevándolo a él y a su hija a un centro de salud, mientras que a la madre a una comisaría para las investigaciones. En conclusión, el tópico nos muestra que no importa el género del agresor, sino lo que importa es la tranquilidad de un niño. Es momento de preguntarnos cuántos niños siguen creciendo entre gritos y golpes, esperando que unos patos de porcelana mágicos arreglen lo que el respeto y el diálogo pueden cambiar. Gracias.